Se valora más el modo de ser que el ser. Realizarse es descubrir lo que uno es detrás del error que uno vive. Y si uno no descubre el error, no puede vivir la verdad. Lo primero que deberías hacer ahora mismo, ya, y yo también, es dejar de intentar ser alguien. Así que esto que escuchas, me lo digo a mí mismo también, va para todos. Olvida tu carácter, tu personalidad, tu estilo, tu forma de ser. Todo eso que muestras, que cuidas, que juzgas y corriges para tratar de ser mejor, para tratar de ser otra cosa. Nuestro protagonista de hoy, el gran y poco conocido Antonio Blay, llamaría a todo eso error organizado. Antonio Blay fue psicólogo, pero ante todo un explorador de la conciencia. ¿Y por qué para mí es tan destacable? Porque dijo en lenguaje corriente lo que las filosofías no duales e incluso el ocultismo serio intentaron decir con un lenguaje críptico e inentendible. Dijo que no eres tu personaje, no eres tu historia, no eres ni siquiera la forma en que te sientes hoy. Eres el foco que ve todo eso. Un centro de inteligencia, energía y amor que ha aprendido a vivir negándose y se ha convertido en un mero eco del exterior. Te miran y te valoran bien. Subes, luego caes ante las críticas. Te premian, sientes que existes. Te rechazan, se derrumba tu seguridad. La idea central de Blay es que mientras sigas valorando más el modo de ser que el ser, vivirás desconectado de tu fondo esencial, mendigando fuera lo que ya eres dentro: seguridad, lucidez y afecto. Como es costumbre en el canal, no quiero decorar tu personaje espiritual, y por eso Blay merece un lugar aquí. Hoy vamos a usar sus palabras para ver el modelo que te dirige, que nos dirige, ver las creencias infantiles que aún mandan en nosotros. Ese es el paso ineludible para contactar con eso que eres antes de cualquier modelo. Quitemos lo que sobra, deja el deber ser y comienza a ser, sin más. Comenzamos. Yo no soy ninguna de las cosas que puedo ver o sentir o pensar. Yo no puedo ser nada que sea un objeto para mi conciencia, porque yo estoy al otro extremo de la conciencia. Soy el sujeto que ve, soy el sujeto que vive. No soy el objeto percibido, sea externo o interno. Yo soy el que no se mueve. Soy un centro de conciencia inmóvil alrededor del cual va desfilando todo. Pero yo me confundo, me identifico con cada cosa que desfila. Somos un potencial que la vida nos empuja a actualizar y que en la medida en que cumplimos esta demanda y actualizamos nuestro potencial, nos desarrollamos objetiva y subjetivamente. El principio es que yo he de aprender a vivir fuera lo que vivo dentro, a ser de cara al exterior lo que soy en mi interior, para que lo de arriba y lo de abajo lleguen a ser una misma cosa, o sea, realizar la unidad dentro-fuera para que se realice la unidad arriba-abajo. La vida, a través de sus formas, tiene como consigna actualizar un potencial que uno trae consigo. Junto con este desarrollo, el desarrollo del potencial, va siempre inherente una conciencia interna de madurez y de plenitud. El potencial está constituido substancialmente por tres cualidades básicas que son la energía, la inteligencia y la afectividad. Nuestra vida es como un proceso de actualización progresiva de este potencial de inteligencia, energía y amor-felicidad. La plenitud nunca viene como resultado de una adquisición, sino que viene como resultado de una plena actualización de nuestro potencial.
Lo exterior cumple para nosotros la función esencial de aportación de los elementos primarios necesarios para este desarrollo, para que yo pueda actualizar y para que al actualizar pueda construir. Lo exterior es el suministro de materia, gracias al cual lo que es mi facultad básica se convierte en algo concreto, se construye. Nuestra vida está construida sobre la creencia adquirida de que son las circunstancias y las personas que me rodean las que hacen que sea feliz o desgraciado. Hemos edificado nuestra vida sobre la creencia de que es el exterior que me está dando o quitando felicidad, plenitud, etc. Mientras yo esté esperando que los demás me den, habrá siempre una manipulación de los demás para conseguir que me den afecto, que me den seguridad, que me den energía. Y cuando yo estoy empezando a vivir directamente lo que soy, es cuando puedo empezar a abrirme a los demás de un modo auténtico, de un modo gratuito, sin una manipulación, sin seducir al otro. Hemos aprendido a tener unas respuestas condicionadas. A un estímulo positivo, una respuesta positiva. Me tratan bien, yo respondo bien. Me tratan mal, yo respondo mal. Eso es adquirir un hábito que condiciona la respuesta. El resultado es que yo me convierto en un eco, en un reflejo mecánico del exterior. No ejercito mi capacidad de libre respuesta. No elijo. Soy elegido, soy un eco del exterior. En el hábito adquirido he aprendido no a crear mi propia respuesta, sino a vivir pasivamente la respuesta que se produce de acuerdo con el estímulo. Mi vida se convierte en una lucha constante para buscar unos estímulos determinados positivos y huir de los estímulos negativos, porque este es el único modo que entiendo, que comprendo para poder vivir más satisfactoriamente. Estoy viviendo en una lucha constante con el exterior, en una estrategia constante para buscar aquello que ha de producir en mí una resonancia positiva y huir de lo que puede producir en mí una resonancia negativa, lo cual hace que yo esté manipulando constantemente el exterior para este fin. Así pues, uno de los impedimentos para que yo siga creciendo es que he ido aprendiendo a funcionar por hábitos adquiridos, en virtud de condicionamientos. El exterior me está imponiendo desde el principio un modelo de comportamiento. El exterior me dice cómo he de ser y cómo no he de ser. Este cómo ser va más allá de lo que en principio parece, porque me dice lo que es correcto que yo piense y lo que es correcto que yo sienta. Es decir, que no solamente es un comportamiento externo, sino que es un modelo interno. Y no solamente me impone este modelo, sino que me juzga y me condena de acuerdo con mi cumplimiento de este modelo. En la medida en que yo asumo el modelo, lo exterior pasa a ser la norma, pasa a ser mi Dios. No la sinceridad, no la libertad interior, no lo profundo, sino lo externo. Y en la medida que para mí es más importante ser de acuerdo con un modelo que ser profundamente más y más yo mismo, en esta medida me he prohibido crecer. Lo importante no es tener experiencias, sino que las experiencias que se tengan se integren totalmente en el ser concreto, es decir, que no me guarde nada dentro, que todo yo sea expresión. La acción sobre el inconsciente se divide en dos clases de trabajo muy específicas. La primera forma de trabajo es que yo cambie las ideas o creencias que hay en el inconsciente, o sea, que yo reeduque ese inconsciente. La segunda parte es que yo liquide todas las situaciones que han quedado pendientes en el inconsciente. Son dos trabajos distintos. Una cosa es cambiar las ideas, reeducar, limpiar el error,
los errores que hay. Y otra cosa es permitir que todo lo que hay inacabado o retenido en el inconsciente se actualice, se liquide. Antes de seguir, me gustaría recordarte que ya está activo mi segundo canal de audiolibros, Audiolibros Saber y Sentido. Si te gusta este tipo de contenido y quieres acompañarme también en formato muy largo, escuchando grandes obras completas de la filosofía y la espiritualidad, tienes el enlace aquí abajo en la descripción y al final de este vídeo. Continuamos. Nuestro inconsciente, en el fondo, es como nuestra personalidad infantil. Es la personalidad infantil que ha aceptado unas ideas, unos modos, y sobre estas ideas que ha aceptado, luego se han ido añadiendo otras. Pero básicamente viene definido por esto, por la mentalidad infantil que está persistiendo y actuando en nuestro fondo. La mente es un elemento pasivo que registra lo que se le da, y cuando la mente registra y acepta lo que se le da, actúa en función de las ideas aceptadas inevitablemente. En la medida que en nuestro interior hay ideas, mi estado interior y mi comportamiento serán la expresión de estas ideas. Exteriormente no puedo actuar de un modo distinto a lo que permiten las ideas que hay profundamente aceptadas en mí. Yo no soy nada de lo adquirido. Yo no soy ningún modo particular de ser como identidad. Yo soy el foco de donde surge toda capacidad de actuar y de donde surgen todos los modos posibles de ser. Es fundamental que la mente deje de vivir en virtud de ideas falsas, erróneas, y que aprenda a aceptar la verdad, o a no pensar nada y descubrir simplemente lo que hay. Nunca podré cambiar en mi modo de sentir y de funcionar si no consigo cambiar las ideas profundas aceptadas que hay en mí. Yo puedo ver conscientemente todo esto que ahora estamos explicando. Sin embargo, esto no me transforma. Sigo funcionando como siempre, porque lo que me hace funcionar son los modelos, las ideas, las consignas que están metidas dentro y que están aceptadas. Hasta que no cambien las consignas, las ideas profundas, no pueden cambiar los modos de funcionar. El reaprendizaje o reeducación de mi mente profunda o inconsciente consiste en ir mostrando al inconsciente de un modo directo la verdad. Y la verdad es que yo soy un foco de felicidad y un foco de inteligencia y un foco que viene del infinito. Como individuo, yo soy un foco y he de aprender a vivir ese foco, a instalarme en ese foco y a dejar de vivir en creencias que me vienen de fuera. Se trata de que, viendo la necesidad de vivir toda mi verdad, en lugar de decir no a la situación, yo le diga sí. Se trata del gesto interior por el cual yo acepto vivir todo aquello que está pendiente, sea agradable o desagradable, por una exigencia de vivir toda mi verdad, de ser sincero, de ser yo de una pieza. Aceptar simplemente, que no es interpretar, no es justificar, simplemente aceptar vivir, que es lo que yo no acepté en su momento. Cuando yo permito que una experiencia se viva desde el fondo la absorbe y la liquida completamente, tanto la idea como la carga emocional y el dolor. El fondo tiene el poder de absorber y diluir definitivamente toda experiencia. Es porque no hemos permitido que la experiencia penetrara hasta el fondo, por lo que ha permanecido en nosotros. Entre los medios de que disponemos para poder normalizar los estados interiores, mencionaremos en primer lugar el basado en la dinamización de las energías. Expresar energías es el medio más rápido para desarrollar la voluntad y un auténtico estado de seguridad y decisión.
Nuestra afectividad activa está siempre condicionada a lo que los demás hacen o a lo que la vida hace conmigo. Entonces yo estoy valorando, estoy interpretando los hechos, las acciones de las personas y las circunstancias, y me pronuncio en contra o a favor según la interpretación que hago. Esta afectividad, que es la más corriente y que todos conocemos muy bien, no es más que una pequeña fase de lo que debe ser la afectividad humana madura. La afectividad en su dimensión profunda es una cualidad esencial del yo, de la naturaleza espiritual del yo, y es una facultad activa, no pasiva. Todo lo que es genuino de nuestra esencia íntima es siempre profundamente positivo y afirmativo, y tiene siempre un aspecto de irradiación, de acción, es dinámico. Nuestro amor, nuestra afectividad, debe ser muy semejante a la voluntad, y precisamente se conoce el verdadero amor por lo que tiene de voluntad. Cuanto más genuino es el amor, es más voluntad y menos sensibilidad. Lo que le da la calidad en sí es precisamente este carácter volitivo, de energía, que tiene en común con el querer. Y querer lo mismo se aplica al concepto voluntad que al concepto amor. No quiero decir que el exterior no tenga que darnos modelos. Necesitamos modelos para poder convivir. El problema es que se valora y se juzga en virtud del modelo y nada más. Se hace del modelo el culto fundamental, de tal manera que el objeto de la llamada educación suele ser, en la práctica, que cada uno se comporte del modo que es debido. No que un individuo se viva más y más en su autenticidad, en su plenitud. Lo más importante, lo fundamental, es que se comporte del modo adecuado. Se valora más el modo de ser que el ser. El problema es que yo no vivo esos modelos de cara al comportamiento exterior solamente, sino que me los creo y entonces los vivo en relación al vivirme a mí mismo. En una palabra, estoy identificado con los modelos, yo me confundo con el modelo. Teniendo en nosotros la posibilidad de ser una plenitud como seres concretos y estando destinados a poder vivir una plenitud encarnada, generalmente estamos viviendo una frustración encarnada. El ser, este foco de inteligencia, de energía y de afectividad, es algo central que surge del fondo de la mente, del fondo de la afectividad, del fondo de la energía. Pero, en cambio, el modo de ser se adquiere a través de la mente concreta, y en la medida que alguien acepta que su valor está en el modo de ser, necesita retener el modelo con su mente concreta, provocando la progresiva desconexión de su fondo natural. La desconexión de este fondo, de seguridad, de este fondo de felicidad, de este fondo de evidencia, impide que viva directamente en su fuente estas cualidades básicas, obligándole a proyectar en el exterior. Entonces estará exigiendo que el exterior le dé seguridad, que el exterior le dé felicidad, que el exterior le dé la información que ha de aceptar. Del fondo surge todo lo que soy capaz de vivir y uno se desconecta del fondo para instalarse en la mente externa y convierte esta mente externa en un centro artificial. Lo importante es que se vea claro que el modelo implica, cuando se convierte en centro, la desconexión del centro natural. La persona no se da cuenta de que está viviendo una fantasía mental. No se da cuenta de que está viviendo en un mundo de creencias psicológicas. Piensa que está viviendo la realidad y no vive la realidad. Vive sus ideas, sus interpretaciones. Realizarse es descubrir lo que uno es detrás del error que uno vive.
Y si uno no descubre el error, no puede vivir la verdad. La verdad no es algo a adquirir. La verdad es lo que queda cuando quito el error que he superpuesto. La verdad salta a la vista por ella misma cuando quito mis creencias y todos mis miedos y mis deseos, toda esa superestructura que se ha ido poniendo. Solo cuando yo pueda disolver todo eso, lo que soy surgirá de un modo evidente e inevitable. Pero mientras, sin quitar eso, esté tratando de descubrir una verdad, una identidad, un Dios, un amor o lo que sea, no estoy haciendo nada más que complicar las cosas. La realización es algo muy simple. Es quitar todo lo que es complejo para que quede lo simple y se produzca la vuelta a lo original, lo que eternamente soy en el ser y como ser, y todo lo demás es material añadido a mi mente. Es por eso que la realización se llama liberación. La liberación quiere decir desembarazarse de todo lo que está condicionando, de todo lo que me está ocultando, de todo lo que me está atando. Y este trabajo no hay modo de evitarlo. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.